6. El sacerdote que hizo pasar a su hijo por santo y le dejó el tesoro de las iglesias. Puebla, 1764. El viento helado de febrero cortaba las calles empedradas de Puebla como una navaja invisible, llevando consigo el aroma a copal y el eco distante de las campanas vespertinas. En el año de gracia de 1764, la ciudad colonial se alzaba majestuosa bajo el cielo plomizo, sus cúpulas doradas reflejando los últimos rayos de un sol moribundo que parecía huir del horror que se gestaba en las sombras de sus templos. Padre Sebastián Mendoza caminaba con paso medido por el atrio de la Catedral de Puebla, sus manos enguantadas, aferradas al rosario de plata que colgaba de su cintura. A sus 45 años, su rostro curtido por años de penitencia mostraba una serenidad que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía en su interior. Los feligreses que lo saludaban al pasar no podían imaginar que bajo esa fachada de piedad se ocultaba un hombre consumido por una ambición desmedida y un amor paternal que había corrompido su alma hasta lo más profundo. Padre Mendoza, la voz áspera de don Aurelio Vasconcelos lo sacó de sus pensamientos. El comerciante más próspero de la ciudad se acercaba con su característico andar altivo, el sombrero de ala ancha proyectando sombras danzarinas sobre su rostro marcado por la viruela. He venido a hablar sobre las donaciones para la nueva capilla. Mi esposa insiste en que debemos contribuir generosamente para asegurar nuestra salvación. El sacerdote asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. La generosidad de su familia siempre ha sido ejemplar, don Aurelio, pero dígame, ¿ha notado algo extraño últimamente en la ciudad? Algunos fieles han comentado sobre desapariciones inexplicables. El rostro del comerciante se ensombreció. Durante las últimas semanas, 3 jóvenes de familias humildes habían desaparecido sin dejar rastro. María Concepción, de 16 años, hija del carpintero López; José Manuel, de 15 años, aprendiz de herrero; y la pequeña Esperanza, de apenas 12 años, quien ayudaba a su madre vendiendo tortillas en el mercado. Todos habían sido vistos por última vez en los alrededores de la iglesia, y sus familias, desesperadas, habían recurrido al padre Mendoza buscando respuestas que él parecía no tener. «Es ciertamente preocupante», murmuró don Aurelio, bajando la voz. «Mi mayordomo me contó que las familias están comenzando a murmurar. Algunos dicen que es obra del demonio. Otros susurran sobre maldiciones indígenas. Pero yo creo que hay algo más terrenal detrás de esto». El padre Mendoza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Si las sospechas comenzaban a dirigirse hacia direcciones más racionales, todo su plan podría desmoronarse como un castillo de naipes. Durante meses había trabajado meticulosamente para crear la ilusión perfecta, y ahora que estaba tan cerca de completar su obra maestra, no podía permitir que la desconfianza arruinara todo. Esa noche, en la soledad de su celda austera dentro del convento, el padre Mendoza se arrodilló frente a un crucifijo de madera tallada que colgaba de la pared de adobe. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pero las palabras que brotaban de su corazón no eran súplicas de perdón, sino justificaciones para los actos que había cometido y los que aún estaba por cometer. «Dios mío», susurró en la penumbra iluminada únicamente por la llama vacilante de una vela de cera. «Tú sabes que todo lo que he hecho es por él, mi hijo. Mi pobre hijo que nunca conoció el amor de una madre, que creció en la vergüenza de ser bastardo de un sacerdote. Él merece más que una vida en las sombras. Merece ser venerado, ser amado, ser reconocido como el santo que yo sé que puede llegar a ser». En el silencio de la madrugada, los pasos del padre Mendoza resonaron por los pasillos de piedra mientras se dirigía hacia la cripta subterránea de la catedral.
Sus manos temblaban ligeramente al insertar la llave de hierro forjado en la cerradura oxidada, y el chirrido de los goznes le erizó la piel. La escalera de caracol descendía hacia las profundidades de la tierra, donde el aire se volvía denso y cargado de humedad, y donde los secretos más oscuros de la iglesia aguardaban en el olvido. Al final de los escalones, una puerta de roble macizo guardaba el acceso a lo que había sido, durante siglos, el tesoro de la catedral. Monedas de oro acuñadas en las casas de moneda de México y España, joyas donadas por familias adineradas buscando indulgencias, cálices incrustados con esmeraldas extraídas de las minas de Muso, y reliquias cuyo valor superaba el de haciendas enteras. Todo ese patrimonio sagrado había sido acumulado durante generaciones, destinado teóricamente a obras de caridad y al mantenimiento del templo, pero que en realidad servía como reserva de poder para los altos miembros de la jerarquía eclesiástica. Pero el padre Mendoza tenía otros planes para esa fortuna. En una esquina de la cripta, oculto tras cortinas de terciopelo carmesí, se encontraba un pequeño altar improvisado donde descansaba la figura inmóvil de un joven de aproximadamente 17 años. Su nombre era Diego, y oficialmente no existía en los registros de la iglesia ni en los censos municipales. Era el hijo secreto del padre Mendoza, fruto de una relación prohibida con una joven indígena que había muerto en el parto, llevándose consigo el secreto de la paternidad del sacerdote. Diego había crecido en la clandestinidad, criado por una anciana servidora del convento que había guardado el secreto a cambio de una generosa pensión. Era un joven de extraordinaria belleza, con rasgos que combinaban la nobleza española de su padre con la delicadeza indígena de su madre difunta. Su piel era del color del bronce pulido, sus ojos grandes y expresivos como los de los querubines pintados en los techos de las capillas, y su cabello negro azabache caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero Diego no estaba durmiendo en ese altar improvisado. Estaba muerto. El padre Mendoza se acercó lentamente al cuerpo de su hijo, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. La muerte había llegado súbitamente, como una fiebre maligna que había consumido la vida del joven en cuestión de días. Los médicos, que el sacerdote había llamado en secreto, no pudieron hacer nada para salvarlo, y cuando el último aliento abandonó los labios de Diego, el mundo del padre Mendoza se desplomó en pedazos. Pero de esa desesperación había nacido un plan diabólico. Si no podía tener a su hijo vivo, lo tendría como santo. Si Diego no podía heredar legalmente las riquezas que por derecho le correspondían como hijo, las obtendría a través de la veneración popular. El padre Mendoza había comenzado a esparcir rumores cuidadosamente elaborados sobre apariciones milagrosas de un joven santo en los alrededores de la catedral. Testigos pagados hablaban de curaciones inexplicables, de visiones celestiales, de una figura angelical que aparecía en momentos de crisis para ofrecer consuelo y esperanza. Pero para que la farsa fuera creíble, necesitaba reliquias. Necesitaba evidencia tangible de la santidad de su hijo, y para obtener esas reliquias había comenzado a acechar a los jóvenes más vulnerables de la ciudad. María Concepción había sido la primera. La había atraído con la promesa de un trabajo mejor remunerado en las cocinas del convento, y una vez que estuvo en su poder, la había llevado a la cripta bajo el pretexto de mostrarle tesoros sagrados que pocos tenían el privilegio de contemplar. Allí, en la oscuridad húmeda y silenciosa, había realizado el primer sacrificio. No había sido fácil. A pesar de la desesperación que lo consumía, el padre Mendoza conservaba vestigios de humanidad que se rebelaban contra lo que estaba haciendo. Pero la imagen de Diego, pálido y sereno en su lecho de muerte, había sido más fuerte que sus escrúpulos. Con manos temblorosas,
había estrangulado a la joven mientras susurraba oraciones en latín, convenciéndose de que su muerte serviría a un propósito divino. El cabello de María Concepción, suave y fragante, había sido cortado y colocado en un relicario de plata. Sus dientes, blancos como perlas, habían sido extraídos y guardados en pequeñas cajas de marfil. Fragmentos de su ropa, manchados con sangre que él había hecho pasar por lágrimas de éxtasis religioso, habían sido distribuidos discretamente entre algunos feligreses selectos como pruebas de los milagros del joven santo. José Manuel había seguido pocas semanas después. El muchacho, fuerte y robusto por años de trabajo en la herrería, había ofrecido más resistencia, pero el peso de los años y la determinación férrea del sacerdote habían prevalecido. Sus huesos, pulidos y blanqueados con cal, habían sido presentados como fragmentos de las costillas del santo, capaces de curar enfermedades y ahuyentar demonios. La pequeña Esperanza había sido la más difícil. Su inocencia, su confianza ciega en la autoridad del sacerdote habían hecho que el acto fuera aún más monstruoso. Pero el padre Mendoza se había convencido de que estaba salvando su alma, liberándola de una vida de pobreza y sufrimiento para convertirla en parte de algo sagrado y eterno. Ahora, mientras contemplaba el rostro sereno de Diego en la penumbra de la cripta, el padre Mendoza sabía que su plan estaba llegando a su culminación. Los rumores sobre el joven santo habían comenzado a extenderse más allá de Puebla, atrayendo peregrinos de ciudades vecinas que llegaban con bolsas llenas de monedas de oro, dispuestos a pagar cualquier precio por una reliquia o una bendición. Pero algo había comenzado a salir mal. Esa mañana, mientras preparaba el altar para la misa de alba, había notado la presencia de un hombre que no había visto antes entre los feligreses. Era alto y delgado, vestido con las ropas sencillas de un artesano, pero había algo en su mirada que lo inquietaba profundamente. Sus ojos, de un azul poco común en esas latitudes, parecían escudriñar cada rincón de la iglesia con una intensidad que rayaba en la desconfianza. Durante la ceremonia, el hombre había permanecido en la parte posterior del templo, observando cada movimiento del sacerdote con una atención que resultaba perturbadora. Cuando el padre Mendoza había alzado la hostia durante la consagración, había sorprendido al extraño tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. Al finalizar la misa, el hombre se había acercado al altar con paso decidido. Su voz, cuando finalmente habló, tenía un acento que el sacerdote no pudo identificar completamente, una mezcla de español peninsular con inflexiones que sugerían años de viajes por tierras lejanas. Padre Mendoza había dicho con una reverencia que parecía más protocolar que sincera: «Mi nombre es Capitán Rodrigo Mendizábal, enviado por el Santo Oficio de la Inquisición para investigar los informes sobre apariciones milagrosas en esta ciudad». El corazón del padre Mendoza se había detenido por un instante. La Inquisición. La sola mención de esa palabra era suficiente para helar la sangre en las venas de cualquier hombre, sin importar cuán piadoso fuera. Pero había logrado mantener la compostura, ofreciendo al inquisidor una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «Capitán Mendizábal, sea bienvenido a nuestra humilde ciudad. Es cierto que hemos sido bendecidos con algunos eventos que podrían considerarse extraordinarios. Estaré encantado de cooperar con su investigación». Pero ahora, en la soledad de la cripta, el miedo se había apoderado del alma del padre Mendoza como una serpiente venenosa. Los ojos de Diego parecían mirarlo desde la muerte, acusándolo silenciosamente de haber manchado su memoria con actos imperdonables. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, creando formas grotescas que se burlaban de su desesperación.
El inquisidor había solicitado una reunión privada para el día siguiente, y el sacerdote sabía que no podría evadir sus preguntas por mucho tiempo. Hombres como Mendizábal estaban entrenados para detectar mentiras, para desentrañar secretos que otros creían enterrados para siempre. Si descubría la verdad sobre las desapariciones, sobre los asesinatos, sobre la farsa del joven santo, no habría misericordia. Pero el padre Mendoza no estaba dispuesto a entregarse sin luchar. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado para permitir que todo se desmoronara ahora. Si era necesario, estaría dispuesto a eliminar también al inquisidor. Después de todo, que era una muerte más en comparación con la grandeza eterna que estaba construyendo para su hijo. La llama de la vela parpadeó en la corriente de aire que se filtraba por las grietas de la cripta, y por un momento el padre Mendoza creyó ver el rostro de Diego moverse, sus labios curvándose en una sonrisa que era parte bendición y parte maldición. En ese instante, supo con certeza aterradora que había cruzado una línea de la cual no habría retorno posible. El viento continuaba aullando en las calles de Puebla, llevando consigo los susurros de los desaparecidos y las oraciones desesperadas de quienes aún conservaban la esperanza de encontrarlos vivos. Pero en las profundidades de la catedral, donde la luz del sol jamás llegaba y donde los secretos más oscuros del alma humana encontraban refugio, el padre Sebastián Mendoza se preparaba para enfrentar el juicio que él mismo había invocado con sus crímenes. El capitán Rodrigo Mendizábal se alojaba en la posada de doña Carmen Ruiz, un edificio de adobe y madera que se alzaba en una esquina de la plaza principal, desde donde podía observar el constante ir y venir de los fieles hacia la catedral. La posada, aunque modesta, era conocida por la excelente calidad de su comida y la discreción de su propietaria, cualidades que la habían convertido en el refugio preferido de viajeros que preferían pasar desapercibidos. Esa noche, mientras saboreaba un plato de mole poblano que doña Carmen había preparado especialmente para él, el inquisidor repasaba mentalmente las notas que había tomado durante su primer día en la ciudad. Los testimonios que había recopilado presentaban un patrón perturbador que activaba todas las alarmas en su mente entrenada. Doña Carmen, una mujer de mediana edad, cuyo rostro redondo irradiaba la sabiduría que solo otorgan años de observar la naturaleza humana, se acercó a su mesa con una jarra de pulque fresco. ¿Gusta usted de algo más, capitán? Veo que ha estado muy pensativo durante toda la cena. Mendizábal alzó la vista de sus notas y estudió el rostro de la mujer. En sus años de servicio a la Inquisición, había aprendido a identificar a las personas que podían ser fuentes valiosas de información. Y algo, en la mirada inteligente de doña Carmen, le sugería que ella podría ser una de ellas. Doña Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Qué opina usted sobre estas apariciones milagrosas de las que tanto se habla en la ciudad? La mujer miró hacia ambos lados, asegurándose de que no hubiera otros huéspedes en el comedor antes de tomar asiento frente al inquisidor. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se entrelazaron sobre la mesa mientras elegía cuidadosamente sus palabras. Capitán, yo he vivido en esta ciudad durante toda mi vida. He visto santos verdaderos y santos falsos, milagros auténticos y trucos elaborados, y le puedo asegurar que lo que está sucediendo ahora no se siente correcto. Mendizábal se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Puede ser más específica? Mire, señor, yo respeto profundamente al padre Mendoza. Es un hombre devoto, un orador excepcional, y durante años ha demostrado una dedicación admirable hacia su congregación. Pero desde que comenzaron estas historias sobre el joven santo, algo ha cambiado en él.
está más nervioso, más reservado, y luego están las desapariciones. La voz de la mujer se redujo a un susurro y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Esos pobres muchachos. María Concepción era como una hija para mí. Su madre la enviaba aquí todas las semanas a comprar especias, y era una niña tan dulce, tan llena de vida. Cuando desapareció, su familia buscó por toda la ciudad. Preguntaron en cada casa, en cada rincón, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Notó algo inusual en los días previos a su desaparición?, preguntó Mendizábal, mientras garabateaba notas en su cuaderno. Ahora que lo menciona, sí. La última vez que la vi, me comentó que el padre Mendoza le había ofrecido trabajo en la catedral. Estaba muy emocionada, porque la paga era mucho mejor de lo que ganaba ayudando a su padre en la carpintería. Dijo que el padre necesitaba a alguien de confianza para tareas especiales, cosas que requerían discreción. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del inquisidor. En sus años de experiencia había visto cómo los depredadores utilizaban la autoridad religiosa para ganar la confianza de sus víctimas, y el patrón que se estaba dibujando era tristemente familiar. ¿Y los otros muchachos, José Manuel y la pequeña Esperanza? Doña Carmen asintió gravemente. José Manuel había mencionado a su maestro herrero que el padre Mendoza le había prometido enseñarle sobre metales preciosos, sobre cómo trabajar oro y plata para ornamentos religiosos. Y Esperanza. Pobrecita. Su madre me contó que el padre le había dicho que tenía una misión especial para ella, algo relacionado con los preparativos para las apariciones del santo. El cuadro se volvía más claro y más siniestro con cada detalle. Mendizábal había investigado casos similares en otras partes del virreinato, situaciones donde la devoción religiosa había sido utilizada para encubrir crímenes abominables. Pero nunca había enfrentado algo tan elaborado, tan meticulosamente planificado. Doña Carmen, necesito que me ayude con algo. ¿Conoce usted los horarios del padre Mendoza? Sus costumbres, sus rutinas. La mujer vaciló por un momento, claramente consciente de que estaba adentrándose en territorio peligroso, pero la imagen de los jóvenes desaparecidos pesaba más que su miedo. Todas las noches, después de las oraciones vespertinas, el padre desciende a las criptas de la catedral. Dice que va a orar en privado, pero hay algo extraño en eso. Los otros sacerdotes nunca van allá. Dicen que el lugar les produce una sensación inquietante, y algunas noches los vecinos que viven cerca de la catedral han escuchado ruidos extraños provenientes de los sótanos, como si alguien estuviera moviendo objetos pesados. Mendizábal cerró su cuaderno con un movimiento decidido. Había escuchado suficiente para confirmar sus sospechas. Ahora necesitaba evidencia tangible, algo que pudiera utilizar para confrontar al padre Mendoza sin darle la oportunidad de destruir las pruebas de sus crímenes. Doña Carmen, ¿sería posible que me proporcionara un plano de la catedral, especialmente de las áreas subterráneas? La mujer se puso de pie y caminó hacia un viejo baúl de madera que descansaba en una esquina del comedor. Después de hurgar entre papeles amarillentos y documentos polvorientos, extrajo un pergamino cuidadosamente doblado. Mi difunto esposo trabajó en las reformas de la catedral hace 20 años. Este plano muestra todas las criptas, túneles y cámaras subterráneas. Algunas de esas áreas han estado cerradas durante décadas. El inquisidor estudió el plano a la luz de las velas, memorizando cada pasaje, cada cámara, cada posible ruta de escape. Si sus sospechas eran correctas, en algún lugar de esos laberintos subterráneos encontraría las respuestas que buscaba, y también probablemente los restos de los jóvenes desaparecidos. Una última pregunta. Doña Carmen,
estos rumores sobre el joven santo. ¿Cuándo comenzaron exactamente? La mujer se tocó la barbilla, haciendo memoria. Hace aproximadamente 3 meses. Todo comenzó cuando una vieja mendiga que vivía cerca de la catedral aseguró haber visto a un ángel caminando por el atrio en plena madrugada. Luego, otras personas comenzaron a reportar apariciones similares. Pero lo extraño es que todas las descripciones coincidían demasiado perfectamente, como si hubieran sido ensayadas. ¿Qué pasó con la mendiga? Desapareció una semana después de contar su historia. Algunos dicen que murió de frío, otros que se fue a otra ciudad. Pero yo creo que sabía algo que no debía saber. Esa noche, mientras el viento nocturno silbaba entre las tejas de barro de la posada, el capitán Mendizábal permaneció despierto hasta altas horas, planificando su siguiente movimiento. Había decidido que confrontaría directamente al padre Mendoza al día siguiente, pero antes necesitaba preparar el terreno cuidadosamente. En la madrugada del día siguiente, cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrar entre las nubes grises que cubrían el cielo de Puebla, el inquisidor se dirigió hacia la catedral. Las calles empedradas aún estaban vacías, salvo por algunos comerciantes que madrugaban para abrir sus puestos en el mercado, y las mujeres indígenas que cargaban cántaros de agua desde las fuentes públicas. La catedral se alzaba majestuosa en la plaza principal, sus torres gemelas perdiéndose en la bruma matutina como dedos gigantescos que apuntaban hacia el cielo. Los ángeles de piedra que adornaban la fachada parecían observar a los transeúntes con expresiones que bajo esa luz tenue resultaban más amenazantes que benevolentes. Mendizábal se aproximó a la entrada lateral del templo, aquella que utilizaban los sacerdotes para acceder a las áreas privadas. Había estudiado el plano durante toda la noche y sabía exactamente dónde debía dirigirse. Si sus cálculos eran correctos, el padre Mendoza estaría terminando sus oraciones matutinas y se prepararía para la misa de alba. El interior de la catedral estaba sumido en una penumbra dorada, iluminado únicamente por las velas que ardían frente a los diversos altares y por los débiles rayos de sol que se filtraban a través de los vitrales emplomados. El aroma a incienso y cera derretida creaba una atmósfera que, en circunstancias normales, habría resultado reconfortante. Pero para el inquisidor, cada sombra parecía ocultar secretos siniestros. Cada eco de sus pasos resonaba como un presagio ominoso. Se dirigió hacia la sacristía, donde esperaba encontrar al padre Mendoza preparándose para la ceremonia matutina. Pero cuando llegó, el lugar estaba vacío. Solo encontró las vestimentas litúrgicas cuidadosamente dispuestas sobre una mesa de roble macizo y un brasero donde aún humeaban los restos del incienso de la noche anterior. Un sonido tenue, como el de pasos amortiguados por la distancia, llegó hasta sus oídos. Provenía de algún lugar por debajo del nivel del suelo, desde las profundidades de la catedral que el plano había revelado. Sin vacilar, Mendizábal siguió el sonido, guiándose por su instinto y por los conocimientos que había adquirido estudiando la arquitectura del edificio. Encontró la entrada a las criptas oculta detrás del altar mayor, camuflada por una tapicería que representaba la última cena. La puerta de madera antigua se abría hacia una escalera de caracol que descendía hacia las entrañas de la tierra, donde el aire se volvía denso y cargado de humedad y donde el silencio era tan absoluto que el inquisidor podía escuchar los latidos de su propio corazón. Descendió con cuidado, cada paso calculado para evitar hacer ruido innecesario. La escalera era traicionera, con escalones desgastados por siglos de uso y cubiertos por una capa de musgo que los volvía resbaladizos.
A medida que se adentraba en las profundidades, la temperatura descendía gradualmente y un olor peculiar comenzó a importunar sus fosas nasales. Una mezcla de moho, cera derretida y algo más que no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Al final de la escalera se extendía un pasillo estrecho excavado en la roca viva, con nichos a ambos lados donde descansaban los restos de dignatarios eclesiásticos y miembros prominentes de la sociedad poblana. Las calaveras y huesos amarillentos parecían observar al intruso con órbitas vacías, como guardianes silenciosos de secretos enterrados con sus dueños. El sonido de los pasos se había vuelto más claro, y ahora Mendizábal podía distinguir también el murmullo de una voz humana. Era el padre Mendoza, y parecía estar manteniendo una conversación con alguien, aunque el eco distorsionado del lugar hacía imposible discernir las palabras exactas. El inquisidor siguió avanzando por el pasillo, guiándose por el plano memorizado y por el sonido cada vez más audible de la voz del sacerdote. Finalmente, llegó a una cámara más amplia, iluminada por el resplandor vacilante de varias velas. Se ocultó detrás de un pilar de piedra y observó una escena que confirmaría sus peores temores. El padre Mendoza se encontraba arrodillado frente a lo que parecía ser un altar improvisado, pero lo que descansaba sobre él no era una imagen religiosa convencional. Era el cuerpo embalsamado de un joven, vestido con ropas blancas que simulaban vestimentas celestiales, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de serenidad que contrastaba violentamente con la naturaleza macabra de la situación. «Diego, hijo mío», susurraba el sacerdote con voz quebrada por la emoción, «pronto todo estará listo. Pronto el mundo entero conocerá tu santidad y tu nombre será venerado por generaciones venideras. Los sacrificios que he hecho, las decisiones difíciles que he tomado, todo habrá valido la pena cuando seas canonizado y tu imagen sea colocada junto a la de los grandes santos de la cristiandad». Alrededor del altar improvisado, Mendizábal pudo distinguir varios cofres de madera y metal, algunos abiertos y revelando contenidos que hicieron que su sangre se helara en las venas. Relicarios de plata contenían mechones de cabello de diferentes colores y texturas. Pequeñas cajas de marfil guardaban dientes humanos pulidos hasta brillar como perlas. Frascos de cristal conservaban lo que parecían ser fragmentos de piel y otros tejidos orgánicos, pero lo más perturbador de todo fueron los 3 ataúdes de madera sin pulir que descansaban en una esquina de la cámara. Uno de ellos estaba abierto, revelando los restos parcialmente descompuestos de lo que había sido una joven de aproximadamente 16 años. Los otros 2 permanecían cerrados, pero el inquisidor no tenía dudas sobre lo que contenían. «María Concepción, José Manuel, Esperanza», murmuró Mendizábal entre dientes, sintiendo una mezcla de horror y furia que amenazaba con dominarlo completamente. El padre Mendoza continuaba su macabra conversación con el cadáver de su hijo, ajeno a la presencia del intruso que observaba desde las sombras. Sus palabras revelaban la profundidad de su demencia y la extensión de sus crímenes. «Mañana llegará el obispo desde la Ciudad de México para investigar los milagros que hemos obrado juntos. He preparado testimonios convincentes, evidencias que nadie podrá refutar. Cuando vea las reliquias que he recolectado, cuando escuche los testimonios de los fieles que han sido sanados por tu intercesión, no tendrá más opción que iniciar el proceso de beatificación». El sacerdote se puso de pie y comenzó a caminar alrededor del altar, sus gestos volviéndose más agitados a medida que continuaba hablando. «Ese inquisidor que llegó ayer, Mendizábal, creo que sospecha algo, pero no importa. Si se acerca demasiado a la verdad, se unirá a los otros. Después de todo,
¿Qué es una vida más en comparación con la gloria eterna que estamos construyendo? Los mártires siempre han sido necesarios para la gloria de Dios. Mendizábal había escuchado suficiente. Era hora de actuar, pero sabía que debía hacerlo con extrema cautela. Un hombre que había asesinado a 3 jóvenes inocentes no vacilaría en eliminar a un inquisidor si se sentía acorralado. Se retiró silenciosamente de la cámara y ascendió por la escalera de caracol hasta regresar al nivel principal de la catedral. Necesitaba ayuda, testigos, autoridad civil que pudiera respaldar su arresto. Un enfrentamiento solitario en las criptas subterráneas sería demasiado arriesgado, y existía la posibilidad de que el padre Mendoza destruyera las evidencias si se sentía amenazado. Al salir de la catedral, el sol matutino había dispersado parcialmente las nubes, creando un contraste dramático entre la belleza del día que nacía y el horror que había descubierto en las entrañas del templo. Se dirigió rápidamente hacia las oficinas del Cabildo Municipal, donde esperaba encontrar al alcalde y solicitar su colaboración para arrestar al sacerdote. Don Fernando Vázquez de Coronado, alcalde de Puebla, era un hombre de aproximadamente 50 años, cuya familia había formado parte de la aristocracia local durante varias generaciones. Su despacho, ubicado en el segundo piso del edificio del Cabildo, estaba decorado con mapas de la región, retratos de gobernantes españoles y estantes llenos de códices legales encuadernados en cuero. Cuando Mendizábal irrumpió en su oficina sin ceremonias, solicitando una audiencia urgente, el alcalde lo recibió con la mezcla de curiosidad y preocupación que era natural ante la visita inesperada de un representante de la Inquisición. «Capitán Mendizábal, ¿qué puedo hacer por usted? Espero que su investigación esté progresando satisfactoriamente». El inquisidor tomó asiento frente al escritorio de caoba tallada y clavó su mirada azul en los ojos del alcalde. «Don Fernando, necesito su ayuda para arrestar inmediatamente al padre Sebastián Mendoza, bajo cargos de asesinato múltiple, profanación de cadáveres y fraude religioso». El rostro del alcalde palideció como si hubiera visto un fantasma. Sus manos, que hasta ese momento habían estado tamborileando nerviosamente sobre el escritorio, se detuvieron abruptamente. «¿Perdón? ¿Está usted seguro de lo que dice? El padre Mendoza es uno de los clérigos más respetados de la ciudad. Las acusaciones que está haciendo son exactamente lo que parecen», interrumpió Mendizábal, extrayendo su cuaderno de notas. «He encontrado evidencia irrefutable de que el padre Mendoza ha asesinado a los 3 jóvenes desaparecidos y está utilizando sus restos para crear reliquias falsas con el propósito de promover el culto a un supuesto santo que no es otro que su propio hijo muerto». Durante los siguientes 20 minutos, el inquisidor relató detalladamente todo lo que había descubierto, desde los testimonios recopilados en la posada hasta la escena macabra que había presenciado en las criptas. El alcalde escuchaba con expresión de creciente horror, interrumpiendo ocasionalmente para pedir clarificaciones o para expresar su incredulidad. Esto es monstruoso», murmuró finalmente don Fernando, pasándose una mano por el rostro. «Si lo que dice es cierto, estamos ante uno de los crímenes más abominables que se hayan cometido en esta ciudad. Pero, capitán, debe comprender que arrestar a un sacerdote de alto rango sin evidencia absolutamente contundente podría crear un escándalo que se extienda hasta la capital del virreinato. Precisamente por eso necesito su respaldo oficial», replicó Mendizábal. «No podemos permitir que este monstruo continúe con sus crímenes, pero tampoco podemos actuar de manera que comprometa la investigación. Propongo que organicemos una operación discreta esta noche, cuando el padre Mendoza baje nuevamente a las criptas
para sus actividades. El alcalde se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal, desde donde podía ver las torres de la catedral alzándose como centinelas de piedra contra el cielo azul. Sabía que la decisión que tomara en ese momento marcaría no solo el destino del padre Mendoza, sino también el futuro político de su propia carrera. «Está bien», dijo finalmente, volviéndose hacia el inquisidor. «Organizaremos el operativo para esta noche. Pero quiero que entienda claramente que, si sus acusaciones resultan ser infundadas, yo me deslindaré completamente de esta investigación». «No se preocupe por eso, don Fernando. Las evidencias hablarán por sí mismas». Esa tarde, mientras los preparativos para el operativo nocturno se llevaban a cabo en el más estricto secreto, el padre Mendoza oficiaba la misa vespertina con una serenidad que ocultaba perfectamente la tormenta que rugía en su interior. Durante todo el día había sentido una opresión en el pecho que interpretaba como una premonición divina, una advertencia de que su obra estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Los feligreses que llenaban las bancas de roble de la catedral no podían sospechar que el hombre que les ofrecía la comunión había manchado sus manos con la sangre de inocentes. Familias enteras se acercaban al altar con reverencia, abriendo sus bocas para recibir el cuerpo de Cristo de manos de un asesino que había pervertido todo lo sagrado en su obsesión paternal. Entre la congregación, el capitán Mendizábal observaba cada gesto, cada palabra del sacerdote, buscando signos de nerviosismo o culpabilidad que pudieran confirmar sus sospechas, pero el padre Mendoza mantenía su compostura con la habilidad de un actor consumado, recitando las oraciones latinas con la misma devoción aparente que había demostrado durante décadas de servicio religioso. Cuando la ceremonia llegó a su fin y los fieles comenzaron a dispersarse hacia sus hogares, el inquisidor permaneció en su lugar, observando al sacerdote mientras realizaba las tareas rutinarias posteriores a la misa. Apagar las velas del altar, guardar los objetos sagrados, limpiar el cáliz que había contenido el vino consagrado. Todo se desarrollaba con la normalidad de un ritual repetido miles de veces. Pero cuando el último feligrés abandonó la catedral y las enormes puertas de madera se cerraron con un eco sordo que resonó por las naves vacías, el comportamiento del padre Mendoza cambió sutilmente. Sus movimientos se volvieron más deliberados. Sus ojos adquirieron una intensidad que no había estado presente durante la ceremonia pública. Mendizábal se ocultó detrás del confesonario más alejado del altar, desde donde podía observar sin ser detectado. Había informado al alcalde que la señal para iniciar el operativo sería una luz de linterna dirigida hacia la ventana principal del cabildo, pero quería asegurarse de que el sacerdote siguiera efectivamente su rutina nocturna antes de dar la orden de arresto. El padre Mendoza se dirigió hacia la sacristía, donde permaneció durante varios minutos. Cuando reapareció, llevaba consigo una bolsa de cuero y una linterna de aceite cuya llama proyectaba sombras danzarinas sobre los muros de piedra. Sin vacilar, se dirigió hacia la tapicería que ocultaba la entrada a las criptas y desapareció en las profundidades del edificio. El inquisidor esperó unos minutos adicionales antes de salir de su escondite y dirigirse hacia la ventana indicada. Al encender su linterna y dirigir la luz hacia el cabildo, sabía que estaba poniendo en marcha una secuencia de eventos que cambiaría para siempre la historia de Puebla. En pocos minutos, las calles que rodeaban la catedral se llenaron silenciosamente de soldados y alguaciles. El alcalde había cumplido su parte del acuerdo,
proporcionando los hombres necesarios para garantizar que el padre Mendoza no pudiera escapar una vez confrontado con las evidencias de sus crímenes. El grupo entró en la catedral por la entrada lateral, moviéndose con la precisión de una operación militar. Mendizábal los guió hacia la entrada de las criptas, y juntos descendieron por la escalera de caracol hacia las profundidades donde el mal había encontrado refugio. Los sonidos de su aproximación debieron alertar al sacerdote, porque cuando llegaron a la cámara donde se desarrollaba la farsa del joven santo, lo encontraron de pie junto al altar improvisado, sosteniendo un crucifijo de plata como si fuera un arma. «No se acerquen», gritó con voz que se quebró por la desesperación. «Esto es terreno sagrado. No tienen derecho a profanar este lugar». El capitán Mendizábal se adelantó, manteniendo una distancia prudencial, pero proyectando la autoridad que le otorgaba su posición. «Padre Sebastián Mendoza, en nombre del Santo Oficio de la Inquisición y con el respaldo de las autoridades civiles de Puebla, queda usted arrestado por los cargos de asesinato en primer grado, profanación de cadáveres, fraude religioso y herejía». Los ojos del sacerdote se movieron frenéticamente por la cámara, buscando una ruta de escape que no existía. Los soldados habían bloqueado todas las salidas y las evidencias de sus crímenes yacían esparcidas a su alrededor como testigos silenciosos de su culpabilidad. «¿No entienden?», exclamó, señalando hacia el cuerpo embalsamado de Diego. «Él es un santo. Todo lo que he hecho ha sido para glorificar a Dios. Los sacrificios eran necesarios. Sus almas han sido purificadas por servir a un propósito divino. Los únicos sacrificios aquí han sido los de 3 jóvenes inocentes que confiaron en usted», replicó Mendizábal con voz cargada de disgusto. «María Concepción, José Manuel y Esperanza merecían vivir sus vidas, formar familias, cumplir sus propios sueños. Usted les robó todo eso para alimentar su vanidad enfermiza». El padre Mendoza soltó una risa que sonó más como el aullido de un animal herido. «¿Vanidad? ¿Creen que esto fue vanidad? Mi hijo merecía ser reconocido. Merecía algo más que una vida en las sombras, escondido como una vergüenza. Él era hermoso, era perfecto, era digno de veneración». «Era su hijo», dijo el inquisidor con firmeza. «Un joven que murió antes de tiempo, pero que merecía descansar en paz, no ser convertido en el centro de una farsa blasfema alimentada con la sangre de otros jóvenes». La resistencia del sacerdote se desplomó como un castillo de naipes. El crucifijo resbaló de sus manos y cayó al suelo con un sonido metálico que resonó por toda la cámara. Sus rodillas cedieron y se desplomó junto al altar donde yacía su hijo, sollozando como un niño. «No sabía qué más hacer», murmuró entre lágrimas. Cuando murió, mi mundo se acabó. Él era lo único bueno que había hecho en mi vida, lo único puro. No podía dejarlo ir. No podía permitir que fuera olvidado». El alcalde, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó lentamente al altar improvisado y observó el cuerpo embalsamado con una mezcla de fascinación y repulsión. «¿Cuánto tiempo lleva muerto?», preguntó. «4 meses», respondió el padre Mendoza sin alzar la vista del suelo. «Murió de fiebre en octubre. Yo no pude salvarlo. Todos mis conocimientos de medicina, todas mis oraciones, y no pude salvarlo». Mendizábal se acercó a los ataúdes que contenían los restos de las víctimas y los abrió uno por uno, confirmando sus peores temores. Los cuerpos habían sido mutilados sistemáticamente, partes específicas removidas con precisión quirúrgica para ser utilizadas como reliquias falsas. Estos crímenes, anunció con voz que resonó por toda la cripta, son de una naturaleza tan atroz que superan cualquier cosa que haya encontrado en mis años de servicio.
No solo ha asesinado a 3 jóvenes inocentes, sino que ha profanado sus restos y ha utilizado su muerte para engañar a los fieles y obtener beneficios económicos. El sacerdote alzó la vista, sus ojos rojos por el llanto, pero aún brillando con vestigios de su locura. Los beneficios no eran para mí, protestó débilmente. Todo el dinero, todas las donaciones eran para él, para construir una capilla digna de su santidad, para crear relicarios adecuados, para perpetuar una mentira, lo interrumpió el inquisidor. Una mentira que ha costado la vida de 3 personas y que ha traicionado la confianza de todos los fieles que creyeron en sus palabras. Los soldados se adelantaron para esposar al sacerdote, pero Mendizábal los detuvo con un gesto. Quería que el hombre terminara de confesar, que revelara todos los detalles de sus crímenes para asegurar que no quedaran cabos sueltos en la investigación. Padre Mendoza, antes de ser llevado a prisión, tiene la oportunidad de confesar completamente sus pecados, no ante Dios, sino ante las autoridades terrenales que deben juzgar sus actos. ¿Hay algo más que debamos saber? El sacerdote miró nuevamente hacia el cuerpo de su hijo, y por un momento pareció considerar la posibilidad de mantener algún secreto. Pero finalmente, la peso de sus crímenes y la futilidad de su resistencia lo vencieron. «La vieja mendiga», susurró. La mujer que vio las primeras apariciones, ella se dio cuenta de que algo no estaba bien. Comenzó a hacer preguntas incómodas, a observar demasiado. Tuve que silenciarla también. Un silencio sepulcral se extendió por la cámara subterránea. 4 víctimas, 4 vidas destruidas por la obsesión enfermiza de un hombre que había olvidado completamente los votos que había jurado respetar. «¿Dónde está su cuerpo?», preguntó Mendizábal. «En el cementerio de los indigentes, bajo el nombre de Juana Desconocida». Nadie preguntó por ella, nadie la extrañó. Era como si ya estuviera muerta para el mundo. El alcalde hizo una señal a los soldados, quienes finalmente se acercaron para arrestar al sacerdote. Mientras le colocaban las esposas de hierro en las muñecas, el padre Mendoza dirigió una última mirada hacia su hijo. «Diego», murmuró, «perdóname. Perdóname por haberte fallado, por haber manchado tu memoria con estos actos. Quería que fueras amado, quería que fueras recordado. Pero en lugar de eso, te he convertido en el centro de una pesadilla». Mientras el grupo ascendía lentamente por la escalera de caracol, llevando consigo al asesino y dejando atrás las evidencias de sus crímenes, el capitán Mendizábal reflexionaba sobre las complejidades del alma humana. Había visto muchas formas de maldad en sus años de servicio, pero raramente había encontrado una tan profundamente entrelazada con el amor paternal pervertido. El padre Mendoza no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un hombre destrozado por el dolor de perder a su hijo, que había permitido que esa pérdida corrompiera todo lo bueno que había en él. Pero eso no excusaba sus crímenes, no justificaba el sufrimiento que había infligido a familias inocentes, no absolvía la traición a la confianza sagrada que se le había otorgado como servidor de Dios. Cuando finalmente emergieron al nivel principal de la catedral, la luz grisácea del amanecer se filtraba a través de los vitrales, creando patrones coloridos sobre el suelo de mármol. Era un nuevo día en Puebla, un día en que la verdad había triunfado sobre la mentira y en que la justicia había prevalecido sobre la locura. Pero para las familias de las víctimas, para los fieles que habían sido engañados, para la comunidad que había visto manchada su confianza en las instituciones religiosas, la sanación sería un proceso largo y doloroso. El padre Sebastián Mendoza fue llevado a la prisión del Cabildo, donde aguardaría el juicio que determinaría su destino final.
Sus crímenes eran de tal magnitud que no cabía duda sobre el veredicto, pero los procedimientos legales debían seguir su curso establecido. En los días que siguieron al arresto, la noticia se extendió por toda la región como un incendio descontrolado. Comerciantes, arrieros y viajeros llevaron la historia a ciudades distantes, donde fue recibida con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Cómo era posible que un hombre de Dios hubiera cometido actos tan abominables? ¿Cómo había logrado engañar a toda una comunidad durante tanto tiempo? Las familias de las víctimas recibieron finalmente las respuestas que habían buscado desesperadamente, pero esas respuestas trajeron consigo un dolor aún mayor. Saber que sus hijos habían muerto no por accidente o enfermedad, sino a manos de alguien en quien habían confiado, era una herida que ningún tiempo podría sanar completamente. María, la madre de la pequeña Esperanza, se desplomó cuando le informaron sobre el destino de su hija. Durante semanas había mantenido la esperanza de que la niña apareciera viva, tal vez perdida en algún pueblo lejano o cuidada por alguna familia bondadosa. Descubrir que había sido asesinada por el mismo sacerdote que había bautizado a todos sus hijos fue un golpe que casi la destruye. El carpintero López, padre de María Concepción, reaccionó con una furia que tuvo que ser contenida físicamente por sus vecinos. Habría intentado tomar justicia por sus propias manos, si no hubiera sido por la intervención oportuna de amigos y familiares que lo convencieron de que la ley se encargaría del castigo apropiado. El herrero, que había sido mentor de José Manuel, se sumió en un silencio profundo y melancólico. Se culpaba a sí mismo por no haber detectado las intenciones siniestras del padre Mendoza, cuando éste se acercó al muchacho con sus ofertas de enseñanza sobre metales preciosos. Mientras tanto, en su celda de la prisión municipal, el padre Sebastián Mendoza pasaba sus días en un estado de semiconciencia, fluctuando entre momentos de lucidez aterradora y periodos de delirio, donde conversaba con el fantasma de su hijo muerto. Los guardias reportaban que a menudo lo escuchaban susurrar oraciones en latín, intercaladas con súplicas de perdón dirigidas a víctimas cuyas voces solo él podía escuchar. El capitán Mendizábal permaneció en Puebla durante 2 semanas adicionales, completando su investigación y preparando el informe detallado que sería enviado a las autoridades superiores en la Ciudad de México. También se encargó de supervisar el entierro apropiado de las víctimas, asegurándose de que recibieran los ritos funerarios que les habían sido negados en vida. El cuerpo de Diego, el hijo del sacerdote, fue sepultado en una ceremonia privada y discreta. No había familiares que lo lloraran, no había amigos que recordaran su vida truncada. Era una víctima más de la obsesión enfermiza de su padre, aunque su victimización había comenzado mucho antes de su muerte, desde el momento en que fue concebido en secreto y obligado a vivir en las sombras. La Catedral de Puebla fue cerrada temporalmente, mientras las autoridades eclesiásticas enviaron una comisión especial para investigar cómo había sido posible que un crimen de tal magnitud pasara desapercibido durante tanto tiempo. Las criptas fueron selladas y todas las supuestas reliquias del falso santo fueron confiscadas y destruidas. Los tesoros reales de la Iglesia, aquellos que el padre Mendoza había planeado utilizar para perpetuar su farsa, fueron inventariados meticulosamente y devueltos a su ubicación apropiada. El dinero que había recolectado a través de las donaciones engañosas fue distribuido entre las familias de las víctimas como una forma de compensación, aunque todos entendían que ninguna cantidad de oro podría reparar el daño causado. El juicio del padre Sebastián Mendoza se llevó a cabo 3 meses después de su arresto, en un tribunal especial convocado para el caso.
La sala estaba repleta de espectadores que habían viajado desde ciudades cercanas para presenciar el proceso de uno de los criminales más notorios en la historia de la Nueva España. El acusado compareció ante el tribunal como una sombra de su antiguo ser. La reclusión, el peso de sus crímenes y la constante presencia de sus víctimas en forma de alucinaciones habían cobrado un precio terrible en su salud mental y física. Su cabello había encanecido completamente, su rostro se había hundido hasta volverse casi cadavérico, y sus ojos habían perdido cualquier destello de la inteligencia que una vez había poseído. Durante el proceso, el capitán Mendizábal presentó meticulosamente todas las evidencias recopiladas durante su investigación. Los testimonios de los testigos, las pruebas físicas encontradas en las criptas, las confesiones del propio acusado, todo fue expuesto ante el tribunal con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre la culpabilidad del padre Mendoza. Los abogados defensores, asignados de oficio puesto que ningún letrado de la ciudad había querido tomar el caso voluntariamente, intentaron argumentar que su cliente había actuado bajo los efectos de una locura temporal causada por el dolor de perder a su hijo. Pero incluso ellos parecían convencidos de que se trataba de una defensa fútil ante la abrumadora evidencia presentada por la Fiscalía. Cuando finalmente llegó el momento de que el acusado hablara en su propia defensa, el padre Mendoza se puso de pie con dificultad y dirigió una mirada vacía hacia el tribunal. «Honorables jueces», comenzó con voz que era apenas un susurro, «no vengo ante ustedes a negar los crímenes de los que soy acusado. No vengo a pedir misericordia para un alma que sabe que está condenada. Vengo simplemente a decir que, en mi locura, creí estar sirviendo a un propósito divino. Creí que el amor de un padre podía justificar cualquier acto, sin importar cuán terrible fuera». Hizo una pausa, respirando con dificultad antes de continuar. «Pero ahora entiendo que el amor verdadero no destruye inocentes para glorificar a los muertos. El amor verdadero no pervierte lo sagrado para satisfacer anhelos egoístas. Yo no amaba realmente a mi hijo. Lo que sentía era una posesión enfermiza que se negaba a aceptar la realidad de su mortalidad». Sus palabras resonaron por toda la sala en un silencio absoluto. Incluso sus acusadores más vehementes se sintieron conmovidos por la aparente sinceridad de su arrepentimiento, aunque eso no cambió en nada el veredicto que todos sabían que era inevitable. «Por los crímenes cometidos», continuó el sacerdote, «acepto cualquier castigo que este tribunal considere apropiado. Mi única súplica es que mi muerte, cuando llegue, sirva como ejemplo para otros que pudieran estar tentados a permitir que el dolor los lleve por senderos de oscuridad similares». El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. La sentencia fue la máxima permitida por la ley: muerte en la hoguera por herejía y asesinato múltiple, con confiscación de todos sus bienes terrenales y prohibición de sepultura en tierra consagrada. La ejecución se llevó a cabo una semana después del juicio, al amanecer, en la plaza principal de Puebla. Cientos de personas se congregaron para presenciar el final de uno de los capítulos más oscuros en la historia de su ciudad. Entre los espectadores se encontraban las familias de las víctimas, que habían venido no por sed de venganza, sino por la necesidad psicológica de cerrar definitivamente este capítulo doloroso de sus vidas. Cuando el padre Sebastián Mendoza fue conducido hacia la pira, caminó con una dignidad que había estado ausente durante los meses de su encarcelamiento. Parecía haber encontrado en sus últimos momentos una especie de paz interior que había eludido durante toda su vida adulta. Sus últimas palabras, pronunciadas mientras las llamas comenzaron a elevarse a su alrededor, fueron una oración dirigida no a Dios, sino a las almas de sus víctimas. María Concepción, José Manuel, Esperanza, Juana.
Perdónenme si pueden, y si no pueden, entiendo que ese sea mi castigo eterno. El humo negro que se alzó hacia el cielo matutino llevó consigo los últimos vestigios de una vida que había comenzado con promesas de servicio divino y había terminado en la infamia más absoluta. En los años que siguieron, la historia del padre Sebastián Mendoza se convirtió en una leyenda negra que se transmitía de generación en generación en Puebla y las regiones circundantes. Padres la contaban a sus hijos como una advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en las autoridades, incluso en aquellas que portaban vestimentas sagradas. Madres la susurraban como un recordatorio de que el mal podía ocultarse detrás de las fachadas más respetables. Pero también se convirtió en un símbolo de algo más profundo y más universal: la importancia de cuestionar, de mantener la vigilancia, de no permitir que el respeto por las instituciones se convirtiera en obediencia ciega. Las víctimas del sacerdote habían muerto, en parte, porque su comunidad había otorgado una confianza absoluta a alguien que no la merecía. La Catedral de Puebla fue reabierta 6 meses después de los eventos, bajo la administración de un nuevo clérigo enviado directamente desde España para restaurar la confianza de la comunidad. Las criptas permanecieron selladas para siempre, convertidas en un monumento silencioso a las víctimas de la ambición desmedida y el amor pervertido. El capitán Rodrigo Mendizábal regresó a la Ciudad de México con su investigación completa, pero los eventos de Puebla lo marcaron profundamente. En sus informes posteriores, escribió extensamente sobre la necesidad de establecer mecanismos de supervisión más estrictos para las autoridades religiosas, especialmente en comunidades remotas donde podían operar con relativa impunidad. Años más tarde, cuando sus cabellos se habían vuelto blancos y su carrera en la Inquisición tocaba a su fin, Mendizábal seguía recordando vívidamente los ojos desesperados del padre Mendoza en aquella cripta subterránea. No como los ojos de un monstruo, sino como los de un hombre que había permitido que su humanidad fuera devorada por una obsesión que no pudo controlar. La historia se convirtió en una parábola sobre el poder corruptor del dolor no procesado, sobre los peligros de la autoridad sin supervisión y sobre la importancia de mantener la vigilancia ciudadana incluso ante las instituciones más veneradas. En una época donde la palabra de un sacerdote era ley incuestionable, los crímenes de Sebastián Mendoza sirvieron como un recordatorio brutal de que ningún ser humano estaba por encima de la tentación y la corrupción. Las familias de las víctimas nunca se recuperaron completamente de sus pérdidas, pero encontraron una forma de honrar la memoria de sus seres queridos, convirtiéndose en defensores de reformas que pudieran prevenir tragedias similares en el futuro. Establecieron un fondo para ayudar a familias de víctimas de crímenes violentos y trabajaron incansablemente para promover mayor transparencia en las instituciones religiosas. La pequeña Esperanza, que había soñado con vender flores en lugar de tortillas, fue recordada con un jardín que sus vecinos plantaron en la plaza donde solía trabajar con su madre. José Manuel, que aspiraba a convertirse en el mejor herrero de Puebla, fue honrado con una escuela de oficios que llevaba su nombre. María Concepción, que había muerto persiguiendo un trabajo mejor remunerado para ayudar a su familia, fue conmemorada con un fondo de becas para jóvenes de familias trabajadoras. Y en las noches silenciosas, cuando el viento nocturno sopla entre las calles empedradas de Puebla, los ancianos aún cuentan la historia del sacerdote que quiso hacer pasar a su hijo por santo y que en su locura destruyó todo lo sagrado que había jurado proteger. Es una historia que sirve como recordatorio eterno
de que la libertad verdadera de un pueblo no viene solo de la independencia política, sino también de la capacidad de sus ciudadanos para cuestionar a quienes ostentan el poder, sin importar cuán alta sea la posición que ocupen o cuán sagradas sean las vestimentas que porten. El eco de las campanas de la catedral sigue resonando cada día al amanecer y al atardecer, pero ahora ese sonido lleva consigo no solo llamadas a la oración, sino también un recordatorio de la vigilancia eterna que la libertad exige de aquellos que la valoran por encima de todo.